Bienvenidos a este simposio sabatino. Para mí, realmente, como siempre, es un agrado estar esta mañana con todos ustedes, todos los interesados en este programa académico que hemos realizado con mucho hincapié en patologías que vemos todos los días, pero que a veces, desafortunadamente, no hacemos un diagnóstico adecuado y mucho menos un tratamiento adecuado. Yo quiero agradecer a todos su presencia y ahora sí voy a tener el gusto de presentarles a nuestra invitada de hoy. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Asia Castro Pérez. Ella es médico pediatra infectóloga, egresada del Hospital Infantil Federico Gómez, certificada por el Consejo de Pediatría e Infectología. Actualmente adscrita al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. Una doctora joven, dinámica y que realmente también ha estado comprometida con la capacitación. Nuestro mayor agradecimiento a que haya aceptado estar. Ahora sí que estamos, como decimos por ahí, en un triángulo, ella en Chihuahua, su servidor en el estado de Hidalgo, ¿sí? Y quien hace posible todo esto con la tecnología, el ingeniero Alberto Alemán en la Ciudad de México. Entonces, de verdad, es muy importante agradecerle su participación y que sigan interesados en este programa. De hecho, la próxima semana vamos a tener un invitado muy especial, conocido por muchos, ¿sí? Por muchos de nosotros y a nivel internacional. Vamos a tener la presencia de un micólogo famoso a nivel internacional, que es un amigo de hace muchos años, que además fue alumno de otro distinguido, ¿sí? Micólogo también, pero además de micólogo dermatólogo, fue maestro de dermatología durante muchos años, el doctor Amado Saúl, ¿sí? Y la próxima semana tendremos con nosotros al doctor Bonifaz. Así es de que, bueno, doctora Asia Castro, le invito a que iniciemos su charla. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Le dejo los micrófonos para que iniciemos la charla. Recuerden todos, va a ser la charla y posteriormente preguntas y respuestas. Doctora Asia, gracias. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, pues ya me presentó muy bien el doctor. Yo soy la doctora Asia, soy pediatra y luego hice infectología en el Hospital Infantil de México. Tengo la tarea de hablar con ustedes de un tema muy interesante que es de índole pediátrico y pues también infectológico, que es la enterocolitis necrosante. Como dijo el doctor, pues necesitamos estar pues conscientes y capacitados en estos temas para nosotros poderlos sospechar y pues darle un tratamiento adecuado y tratar de disminuir pues todas las complicaciones que esto conlleva y que vamos a ir viendo pues más adelante. Ahí estamos. El objetivo de esta plática, vamos a ver pues definición, epidemiología, los factores de riesgo, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y clasificación, que es muy importante, y tratamiento tanto médico como quirúrgico. Vamos a tener que la incidencia a nivel global se estima entre el 0.5 y el 5% de todos los recién nacidos. Es una patología más frecuente en los pacientes que nacen pretérmino, en menores de 37 semanas de gestación, recordando que un recién nacido a término va de 37 semanas de gestación a 41 semanas de gestación. Los bebés que nacen antes de las 37 semanas, pues se consideran recién nacidos prematuros. Esta es una patología que es mucho más frecuente en recién nacidos pretérmino. Solo el 10% de los casos de enterocolitis necrosante se va a presentar en recién nacidos a términos. Es una patología que sí se puede presentar cuando los bebés son a término, pero la incidencia es mucho más baja. Y en los pacientes menores de 28 semanas de gestación van a requerir intervención quirúrgica hasta en un 30 a un 50% debido pues a esta enfermedad. Como definición, pues tenemos que es un proceso inflamatorio intestinal agudo
que se produce en un recién nacido que generalmente tiene peso bajo al nacer y se caracteriza principalmente por necrosis isquémica de toda la mucosa gastrointestinal. Es la patología digestiva adquirida más frecuente en las unidades de cuidados intensivos neonatales y probablemente sea una de las más graves. Eh, Vamos a ir hablando de la fisiopatología, pero a grandes rasgos pues vamos a tener isquemia, sobrecrecimiento bacteriano y vamos a tener una respuesta inflamatoria sistémica pues grave. Todo eso nos va a llevar a que ese intestino sufra, tenga daño en el epitelio y este daño puede ser tan grande y tan intenso que puede llegar pues hasta perforarse y ahí sería pues sí, una urgencia quirúrgica y una catástrofe. Los factores de riesgo, pues entre más prematuro y más chiquito sea nuestro bebé, más riesgo tiene de presentar enterocolitis necrosante y pues obviamente mayor incidencia conforme a menor edad gestacional y más bajo peso al nacer. También tenemos como factores de riesgo condiciones que puedan hacer que nuestro bebé sufra en el periodo perinatal. Entonces, si tenemos un bebé que se asfixió, ese también es un factor de riesgo. Si tenemos un bebé que viene con crecimiento intrauterino restringido, si viene restringido también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque nuestro bebé viene en estrés, como en estrés generalizado, y pues puede haber afectación a nivel de la pancita. Cardiopatías también se consideran factores de riesgo, sobre todo persistencia del conducto arterioso y pues las famosas cateterizaciones de vasos umbilicales. Cuando nosotros ponemos una onfaloclisis, sabemos que pues no es un procedimiento inocuo. Muchas veces es un procedimiento necesario, sobre todo si el paciente pues nace en condiciones graves. Poner una onfaloclisis pues muchas veces le salva la vida porque es un acceso venoso, perdón, central, fácil de poner y que a veces pues es necesario para poner líquidos, para poner antibióticos, para la reanimación y todo, pero en realidad pues también tiene todas sus complicaciones. Una de las complicaciones, además de enterocolitis necrosante, también se ha relacionado a ahí se me fue, degeneración cavernomatosa del aporte. Entonces, siempre que pongamos un catéter venoso, un catéter umbilical, una onfaloclisis, pues hay que estar pensando cuándo vamos a retirar ese catéter porque sí se asocia pues a ciertos riesgos. Estoy completamente de acuerdo que es necesario en el momento, pero tampoco pues no hay que dejarlo muchos días, además de que se asocia infecciones pues asociadas a los cuidados de la salud, infecciones de catéteres, bacteremias, todo eso. Eh, Actualmente no hay evidencia suficiente para recomendar el ayuno rutinario en pacientes que son prematuros de muy bajo peso al nacer, pues en realidad si se deja en ayuno, pues no se ha demostrado que eso disminuye el riesgo de enterocolitis. De hecho, al revés, la nueva evidencia apoya que entre más rápido les des de comer, pues van a tener mejor crecimiento, mejor desarrollo, menos días de estancia en terapias intensivas. Entonces, pues realmente es una práctica que ya casi no se usa, el dejar en ayunos prolongados a recién nacidos solo por ser prematuros, pues ya no. También otro factor de riesgo es cuando nosotros tratamos de cerrar un conducto arterioso permeable con medicamentos, con AINES, puede ser indometacina, puede ser ibuprofeno, puede ser paracetamol. Al momento de cerrar farmacológicamente ese conducto, también pues es como una lesión, un estrés para el recién nacido y puede que se asocie enterocolitis necrosante, pero pues tampoco no hay como evidencia muy clara al respecto. Encontramos una razón de momios de 2.3 a 2.6 de desarrollo de enterocolitis posterior a transfusión de concentrados eritrocitarios. Esta razón de momios lo que quiere decir es que hay 2.3 veces más riesgo de presentar enterocolitis necrosante posterior a que nosotros transfundimos un concentrado eritrocitario, sobre todo en recién nacidos prematuros. Entonces, por eso también siempre tenemos que estar como pues muy conscientes y muy cuidadosos de realmente sí transfundir a quien realmente lo necesita.
La mayor incidencia de presentar enterocolitis necrosante posterior a una transfusión de glóbulos rojos se presenta a las 48 horas de que ésta se realiza. Entonces, pues sí hay que estar, o sea, sí se necesita hacer la transfusión porque nuestro paciente lo requiere, tiene síndrome anémico y otras alteraciones hemodinámicas, claro que se tiene que hacer. Nada más hay que tener en cuenta que nuestro paciente en los próximos 48 horas tenemos que estarlo vigilando muy estrechamente porque sí nos puede hacer una enterocolitis necrosante. Entonces, pues tenemos los principales factores de riesgo, pues que tenemos una inmadurez en la motilidad intestinal. En nuestro recién nacido, mientras estaba en la pancita, pues obviamente no estaba acostumbrado como a ese proceso, pues de alimentarse, de comer como tal. Sí tragaba líquido amniótico, pero pues no es lo mismo como toda esa carga de leche y toda esa motilidad que tiene cuando nuestro bebé ya come. También tenemos inmadurez de la función digestiva. Tenemos también inmadurez de la regularización del flujo sanguíneo mesentérico, de todo ese flujo sanguíneo que va pues a la pancita, todavía no está bien regulado, sobre todo porque pues cuando nuestro bebé estaba en útero, pues realmente la circulación que iba hacia los plexos mesentéricos pues era mínima. Entonces, realmente nuestro bebé está sufriendo cambios, está sufriendo nuevos arreglos para llevar pues toda esa circulación hacia la pancita. También tenemos una barrera de la mucosa intestinal pues inmadura, delgada, los enterocitos no están bien formados, también pues eso es algo que nos va a contribuir bastante. Hablando de que teníamos inmadurez de la motilidad intestinal, pues el vaciamiento gástrico pues va a ser mucho más lento porque esta motilidad va a estar disminuida. De la fisiopatología, ¿me escuchan todo bien? ¿Alguna duda? ¿Me escuchan todo bien? ¿Seguimos? Sí, doctora, adelante. Perfecto. Ok. Si en algún momento quieren interrumpirme, no tengo ningún problema, ¿eh? Bueno, hablando de la fisiopatología, pues vamos a tener que, lo principal que vamos a tener en nuestro intestino, pues es isquemia, que no es lo mismo que necrosis. Si la isquemia evoluciona y no hacemos como algo para pararla, pues va a evolucionar a necrosis y esa necrosis, pues ya en tejido muerto es mucho más fácil que se perfore y pues que tengamos, pues ya, una catástrofe. Vamos a tener isquemia, esto va a afectar nuestra barrera intestinal inmadura y esta va a quedar pues completamente expuesta. Va a haber una gran liberación de citocinas y de factores de crecimiento que lo que esto va a hacer es que va a hacer todavía mucho más daño celular a los enterocitos, va a crear más inflamación, va a aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos y todas estas uniones de las células pues se van a ir rompiendo y a la hora de romperse pues entonces todas estas bacterias que tenemos en la luz intestinal pues pueden entrar y causar daño. Acuérdense que ya hablamos de microbiota gastrointestinal, antes decíamos pues como flora intestinal o flora en la piel y todo, no, ya, el término es ahora microbiota. Entonces, toda esta microbiota que nosotros, que el recién nacido tiene en la pancita a la hora de que se rompen estas uniones celulares por toda esta isquemia y toda esta liberación de factores de inflamación, pues van a entrar a la circulación y las bacterias lo que van a hacer es que van a fermentar los carbohidratos y la fermentación de esos carbohidratos van a producir gas y ese gas nos va a distender los intestinos y nos va a dar esa famosa imagen radiográfica de neumatosis que vamos a ver mucho más adelante. Acá tenemos entonces otro diagrama donde vemos pues que tenemos aquí el daño epitelial, se rompen las uniones, está la translocación bacteriana de todos estos bacilos gram negativos, de todos estos anaerobios que vamos a ir viendo más adelante y pues van a entrar.
Al tener tanto daño en el epitelio intestinal, pues obviamente si nuestro paciente sigue comiendo, pues no va a tener una adecuada digestión de los alimentos y pues vamos a tener muchas alteraciones a nivel de la circulación. Todo esto pues nos va a dar el daño intestinal tan importante, de lo cual se caracteriza una enterocolitis necrosante. Eh, para nosotros sospechar una enterocolitis necrosante podemos tener tanto signos digestivos como alteraciones sistémicas. Nuestros recién nacidos, pues ustedes saben que son muy delicaditos, entonces en realidad, pues si está afectado como todo lo gastrointestinal, todo eso se puede traspolar a tener alteraciones sistémicas pues graves e importantes. No es lo mismo a un paciente lactante o a un preescolar donde ya tenemos un poquito más de control de nuestra respuesta inmunitaria. Realmente nuestros recién nacidos pues es una bomba que explota y pues les va muy mal, pobrecillos. Entonces, vamos a tener signos sistémicos y vamos a tener signos digestivos. De los signos, lo típico que vamos a ver en una enterocolitis necrosante, como para que tengamos bien prendido el foquito, pues es que principalmente va a ser un recién nacido prematuro, un recién nacido que nació antes de las 37 semanas. Generalmente se va a presentar de 1 a 3 semanas de vida extrauterina, cuando nuestro paciente tiene aproximadamente 21 días. Pero tener mucho cuidado porque cuando tenemos prematuros extremos, estos recién nacidos que nacen de 28 semanas de gestación, la enterocolitis se puede extender hasta el mes de vida y pues también la tenemos que sospechar, o sea, no podemos decir, ay, no, nuestro paciente ya tiene un mes de nacido y seguro pues ya no es enterocolitis, ¿no? Seguro pues ya es otra cosa, es, no sé, diarrea o alergia a la proteína de la leche de vaca, no. Realmente cuando son prematuros extremos de 28 semanas, esta enterocolitis se puede traspolar hasta el mes de vida extrauterina y sigue siendo enterocolitis. Y en los prematuros tardíos, prematuros de 34, 35 semanas, se puede presentar mucho más rápido, se puede presentar a la semana de vida y sigue siendo pues enterocolitis. 2 segundos. Listo. Eh, lo típico que vamos a ver pues, es que nuestro paciente está quejumbroso, está muy distendido, está muy panzoncito y a la hora de palparle el abdomen pues se queja, hace caritas de dolor. Si nuestro paciente pues lo dejamos evolucionar, podemos tener ya síntomas sistémicos y pues nuestro paciente se va a ver mal, se va a ver séptico y en prematuros acuérdense que pues es muy difícil porque no es como un lactante que da pues datos francos, ¿no? Como, me estoy chocando, mi hipotenso, llenado capilar prolongado, shalala. Los prematuritos hacen cosas pues un poco más raras, alteraciones de la glucosa, empiezan a hacer apneas, empiezan a ponerse grises, pues va a ser un paciente que no se va a ver bien. De los signos digestivos, cuando la enterocolitis avanza, ay, cuando la enterocolitis avanza y nosotros no la sospechamos a tiempo, en los casos avanzados podemos ver estas condiciones abdominales como tan impresionantes, tan grandes, que de hecho puede haber cambios de coloración en la piel, o sea, el abdomen se ve enrojecido, se ve violáceo, vemos dibujo de asa, vemos esta red venosa colateral y eso pues ya nos está hablando de que ese intestino pues está sufriendo bastante. Otros datos pivotes es que nuestro paciente tenga evacuaciones sanguinolentas, eso también es como un foquito para pensar en enterocolitis necrosante y pues lo que no queremos y lo que queremos evitar es que nuestro paciente pues llegue a estas condiciones donde el intestino pues ya está completamente isquémico, inflamado y lo más seguro es que pues el pobre termine en resección intestinal. Ahora imagínense tener pues todos estos intestinos como con tanto daño y tan inflamados adentro de esta pancita, pues obviamente por eso tenemos como estas condiciones abdominales pues tan impresionantes, con cambios de coloración, doloroso, timpánico, shalala. Podemos, a la hora de revisar a nuestro paciente, cuando hay una enfermedad avanzada, se puede palpar una masa
podemos decir así como, pues, ¿y esta tumoración qué es, no? Nosotros esperábamos ver como un abdomen timpánico distendido en general, pero también se puede llegar a palpar una masa y eso nos habla de una asa intestinal fija, que también, pues, es algo de enterocolitis necrosante. Y un dato importante es que en los hombres puede haber cambios de coloración en los escrotos, el escroto se puede poner violáceo y esto también pues hay que revisarlo mucho porque si ese escroto está violáceo nos pudiera estar hablando de que nuestro paciente pues ya tiene datos de necrosis intestinal y puede estar ante una perforación intestinal. Entonces, no solo decir, nuestro paciente como que le vi ahí un poquito violáceo el escroto y no pasa nada, no, en realidad es indicación pues de revisarlo bien, si es necesario hacerle un ultrasonido, si es necesario hacerle una plaquita o algo, porque sí nos puede estar hablando de compromiso pues a nivel intestinal. De las manifestaciones, lo voy a poner acá. De las manifestaciones clínicas sistémicas, pues también son muy variables. Podemos tener alteraciones hemodinámicas con datos de bajo gasto, choque, hipotensión. También podemos tener volatilidad en la temperatura. Nuestro paciente nos puede hacer fiebre, nos puede hacer hipotermia. Nuestro paciente puede estar letárgico. Como les comento, pues los prematuros realmente expresan muchas cosas haciendo apneas. Entonces, estar muy, muy, muy pendientes y estarlos monitorizando. Pueden hacer taquicardia, pueden hacer bradicardia, pueden hacer alteración del control de la glucosa, no, si nuestro paciente está persistentemente hipoglucémico principalmente, pues son datos de que nuestro paciente pudiera estar séptico. Y desgraciadamente, pues también tenemos formas fulminantes de esta enterocolitis necrosante, donde el inicio es brusco, nuestro paciente empieza a sangrar de manera profusa y pues hay afectación multiorgánica, datos de sepsis, datos de choque, coagulación intravascular diseminada y pues estos pacientes, a pesar de que se les dé tratamiento antibiótico o que pasen a una cirugía de urgencia, pues les tocó una forma fulminante y desgraciadamente pues fallece. Del diagnóstico, pues hay que tener en cuenta que ningún parámetro de laboratorio es específico de enterocolitis, más bien es una serie de cosas que tenemos que ir armando y que tenemos que ir sospechando con la clínica. Nuestro paciente puede tener o leucopenia o leucocitosis, en la biometría hemática puede tener neutropenia, puede tener trombocitopenia o trombocitosis, puede tener acidosis metabólica o hiperlactatemia y todo esto pues aunado a los datos de inestabilidad que tiene, a los datos de sufrimiento intestinal que tiene. El lactato nos refleja mucho, mucho el grado de daño y de sufrimiento que tiene un intestino, entonces siempre es muy importante estar tomando gasometrías arteriales, sí, gasometrías venosas también puede ser si nuestro paciente pues tiene datos de enterocolitis y también pues pueden tener hiponatremia dilucional. Todo esto pues son datos que nos pueden orientar un poquito más a sospechar esta patología. Para hacer el diagnóstico, pues lo principal obviamente es una radiografía de abdomen. Yo creo que en muchos centros pues sí contamos con radiografías. Yo sé que hay centros un poquito más especializados con unidades de cuidados intensivos pues de segundo, de tercer nivel, donde tenemos pues tomografía, resonancia y todo. Pero una radiografía de abdomen pues es la clave y es lo único realmente que necesitamos para hacer el diagnóstico. Vamos a pedir una radiografía de abdomen AP y lateral. Y realmente cuando nuestro paciente está en fases tempranas, pues son difíciles de interpretar porque no tenemos muchos cambios. Pero si nuestro paciente ya está un poquito más avanzado, pues podemos ver estos signos patognomónicos de enterocolitis, que son neumatosis y gas en la vena porta. Si alcanzamos a ver en la radiografía que tiene la letra A, la flecha roja está señalando la neumatosis. La neumatosis es
esta liberación como de aire que se ve entre las asas intestinales. ¿Se acuerdan que hablábamos de las bacterias que fermentaban los carbohidratos y que esos carbohidratos producían gas y todo? Pues eso se traduce en esta neumatosis intestinal o imagen de doble riel, como si fuera una carretera de un trenecito. Aquí en la flecha roja, entonces vemos esta neumatosis intestinal que está en medio de las asas. Y otro dato patognomónico de una enterocolitis necrosante es gas en la vena porta, que está representada con esta flecha azul. No sé si alcanzan a ver cómo está Y. Todo esto, pues, es datos de enterocolitis necrosante. En la radiografía B está un poquito, pues un poco más aparatoso, tenemos unas asas mucho más distendidas y tenemos también, pues, este signo de neumatosis intestinal que así alcanzan a ver, pues acá es esta imagen como de gas atrapado en medio de las asas intestinales. Todo eso es muy patognomónico de una enterocolitis necrosante. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente tiene neumoperitoneo? Neumoperitoneo es tener aire libre en la cavidad abdominal. Nosotros normalmente no deberíamos tener aire libre en cavidad abdominal porque eso nos está dando datos de que se perforó alguna víscera. Se puede presentar neumoperitoneo en un tercio de los pacientes. Se ve como aire libre. El aire libre, pues, es todo. Esta imagen no es una imagen de enterocolitis necrosante, pero la puse para que vean como la magnitud y se vea mucho la diferencia, ejemplificar muy bien lo que es un neumoperitoneo. Es todo esto negro, que es aire que no debería estar en la región abdominal. Todo esto nos habla de aire libre, de perforación intestinal, y si nuestro paciente está perforado, pues eso sí es una indicación quirúrgica urgente. En 1970 se hizo una clasificación de enterocolitis necrosante según los estadios de Bell, que todavía son parte de lo que nosotros utilizamos hoy en día, y tenemos a grandes rasgos tres. Uno, cuando es sospecha de enterocolitis; la dos es una enterocolitis confirmada; y la tres es una enterocolitis avanzada. Cada una tiene sus subgrupos. Entonces, en la 1, cuando tenemos sospecha de enterocolitis, tenemos signos sistémicos leves, lo que les decía: apnea, bradicardia, inestabilidad térmica, letargia. En la 1B tenemos signos intestinales leves. Todo esto es leve porque nada más es sospecha de enterocolitis. Nuestro paciente está distendido, puede tener restos gástricos en la sondita o sangre oculta en heces. Y cuando hablamos de una enterocolitis que va empezando, pues realmente la radiografía de abdomen puede estar normal o no tener estos datos patognomónicos de neumatosis que les hablaba. Ya en el estadio 2 de Bell ya es una enterocolitis confirmada. Ya tenemos en el estadio A signos sistémicos moderados, en el B signos intestinales adicionales que ya nos dan un poquito más de alarma, como peristalsis abolida, dolor a la palpación del abdomen. En el estadio C ya tenemos signos radiológicos específicos como neumatosis intestinal o gas en el sistema porta. Por eso el estadio 2 ya es una enterocolitis confirmada. Y en el D tenemos alteraciones analíticas, ya alteraciones a nivel de laboratorio como acidosis metabólica, leucopenia y trombocitopenia. Y en el estadio 3 ya es una enterocolitis pues mucho más avanzada y mucho más grave, con afectación sistémica grave, hipotensión, datos de choque, signos clínicos de peritonitis. La C ya tenemos neumoperitoneo, que nos está hablando de perforación intestinal. Y en la D, pues ya tenemos alteraciones, pues casi ya de falla orgánica múltiple, leucopenia, neutropenia, alteraciones hematológicas, coagulación intravascular diseminada, proteína C muy elevada, alteraciones respiratorias. Pues ya todo esto es muy mal pronóstico y nos está hablando de afección pues a muchos niveles. En cuanto a la microbiología,
pues obviamente es muy difícil de aislar porque pues no todos los pacientes pasan a procedimientos quirúrgicos, la mayoría pues resuelven con un poquito de ayuno y estarlos vigilando y todo, entonces no siempre tenemos esos cultivos, no siempre les picamos la pancita, entonces son pues difíciles de aislar. Cuando tenemos un paciente así, lo que estaría indicado sería realizarle un hemocultivo mientras está con el proceso de la enterocolitis activa, porque podemos lograr aislar el agente causal hasta en un cuarto de los casos y dar un tratamiento antibiótico específico. Entonces, sí es indicación para hemocultivos periféricos o centrales. Cultivo de heces pudiera servir o no, y si nuestro paciente es candidato a que se le haga una LAPE o un drenaje peritoneal, ahí sí lo tomaríamos, sería un aislamiento que tomaríamos en cuenta porque en teoría pues es un sitio estéril y lo que encontremos ahí pues sería realmente nuestro agente causal y podríamos dar, como les dije, un tratamiento pues específico. La mayoría, bueno, en realidad todas las enterocolitis necrosantes son polimicrobianas. Hay que recordar que cuando nuestro recién nacido nace, pues en realidad todavía no está colonizado por microbiota intestinal, o sea, todo su sistema gastrointestinal es estéril. Nuestro bebecito pues nace sin bacterias en todo su sistema gastrointestinal. Se va a ir colonizando conforme van pasando los días, conforme pues se habitúa a un medio exterior, conforme va comiendo, conforme se pone en contacto con la piel de la mamá, se va a ir colonizando y se va a ir colonizando de los 14 a los 21 días. Las bacterias que normalmente nosotros estamos esperando que estén involucradas en este proceso que les digo que es multibacteriano, polimicrobiano, principalmente estamos esperando bacilos gram negativos, las famosas enterobacterias, se llaman enterobacterias porque vienen de entero, de intestino. Son bacterias que nosotros tenemos normalmente en el intestino y que forman parte de nuestra microbiota intestinal, como famosa E. coli, pues que está en todos lados, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter cloace, todas esas pues son enterobacterias que normalmente nos colonizan a nosotros y pues son causantes de enterocolitis necrosante. Los anaerobios, pues también está como un poquito discutido. Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo anaerobio, pero normalmente los recién nacidos se tardan un poquito más en colonizarse de anaerobios que de enterobacterias. Nos empezamos a colonizar todo nuestro intestino de anaerobios a partir de la tercera semana, siempre y cuando ya hayamos comido. Realmente un bebecito que ha estado en ayuno en la UCI y que nunca ha comido, pues es muy difícil que ya esté colonizado. Y las famosas pseudomonas aerugиnosas, esas no forman parte de nuestra microbiota habitual. Normalmente nosotros no estamos colonizados de pseudomonas, pero sí es muy importante tenerlas en cuenta aquí porque la mayoría de estos recién nacidos que son prematuros y que pues necesitan muchos cuidados, pues van a estar hospitalizados y van a estar hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y son microorganismos hospitalarios que siempre pues tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento antibiótico. Puede haber involucro de otros agentes, de hongos, sí, y el principal es en Cándida. Cándida hay que recordar que es uno de los agentes causales que nos dan muchos problemas en los recién nacidos prematuritos. De hecho, hay varias unidades de cuidados intensivos neonatales donde a los prematuros se les da profilaxis con fluconazol para evitar pues como todos estos problemas que nos trae la cándida. Cándida puede ser agente de enterocolitis necrosante, sí, pero desgraciadamente pues nos va a dar una enfermedad mucho más severa y generalmente es fulminante con mal pronóstico y los pacientes fallecen. Necesitamos pues hacer varias cosas para que nuestro paciente se estabilice y pues tratar de evitar someterlo a un procedimiento quirúrgico. Lo principal es pues dejar descansar esa pancita que está sufriendo tanto, entonces se deja unos días en ayuno, está indicado hacerles descompresión gástrica, se les pone una sonda orogástrica para poder descomprimir ese abdomen como tan
impresionante que veíamos. Obviamente, pues nuestro paciente tiene que seguir con las soluciones intravenosas. Si nuestro paciente está estable y no tiene datos de choque y se planea que vaya a estar algunos días en ayuno, pues está indicado iniciarle nutrición parenteral. Realmente, pues estos recién nacidos si pierden peso, pues nos va mal, o sea, es mal pronóstico. Entonces no tenemos que dejarlo mucho tiempo en ayuno y en cuanto se pueda, pues es estarles iniciando la nutrición parenteral. La afectación, como les dije, sistémica puede ser tan grave que pueda tener datos de choque que se puedan hipotensar y pues ahí sí nos va a tocar darle con todo, darle tratamiento con vasopresores, con manejo aminérgico, pues para que nuestro paciente esté en las mejores condiciones. Con esta distensión abdominal tan importante que tienen a la hora de tener enterocolitis, pues realmente tienen una reserva pulmonar limitada, pues está literal los pulmones hacia arriba, porque tienen esta panza pues tan grande y tan distendida, y eso nos da una reserva pulmonar limitada, disminuida, que muchas veces necesitamos apoyar a nuestro paciente y muchas veces terminan en intubación orotraqueal porque pues batallan mucho para respirar porque pues están pues muy panzoncillos. Otra cosa que vamos a hablar muy importante es el tratamiento antimicrobiano, porque pues como les dije, todo esto pues es secundario pues a todo el daño intestinal que hay y a la migración de microbiota que tenemos en la pancita. Muy importante, pues tenemos que tener en cuenta todas las bacterias que tenemos en cada centro hospitalario. No es lo mismo las bacterias que teníamos en el Federico Gómez, por ejemplo, o en un hospital que tenemos de segundo nivel, o en una clínica rural. Hay que tener en cuenta pues todas estas bacterias que tengamos para nosotros poder elegir el tratamiento antibiótico. Acuérdense que es una etiología bacteriana múltiple, por lo que necesitamos antibióticos de amplio espectro. Lo principal que tenemos que cubrir, como ya les dije, pues son todos estos bacilos gram negativos entéricos que tenemos en la pancita, E. coli, Klebsiella principalmente. Los anaerobios están un poquito discutidos, pero pues también se cubren. Y como nuestro paciente está en un medio hospitalario, pues siempre tener en cuenta pseudomonas. Tomando en cuenta todas esas bacterias que tenemos que cubrir porque es una etiología múltiple, entonces con eso vamos a nosotros ver el mejor esquema antibiótico que vamos a proponer. Por ejemplo, en mi hospital, cuando estaba en el Federico Gómez, nosotros poníamos piperacillina tazobactam. Piperacillina tazobactam es una penicilina antiseudomónica, es una ureidopenicilina, y nosotros pues utilizábamos esa porque nos cubre perfectamente anaerobios, nos cubre perfectamente las enterobacterias, Klebsiella e. coli, y nos cubre perfecto pseudomonas. Entonces era nuestro tratamiento pivote para todos. Pero pues si no tenemos en nuestro hospital piperacillina tazobactam, podemos ir armando esquemas antibióticos pensando en los agentes que queremos cubrir. Por ejemplo, acá proponen ceftazidima, cefepima o metronidazol, que creo que también es muy válido. Ceftazidima es la única cefalosporina de tercera generación que cubre pseudomonas, entonces es muy buena opción porque estamos cubriendo las enterobacterias, E. coli, Klebsiella, estamos cubriendo pseudomonas, que dijimos que también por estar en centro hospitalario, y a eso le tenemos que agregar el metronidazol para cubrir los anaerobios. Si tenemos el lujo de contar con cefepima en nuestras unidades, también es muy buena opción porque tiene la misma cobertura que ceftazidima, es una cefalosporina de cuarta generación intravenosa, igual cubre bien las enterobacterias, igual cubre bien las pseudomonas, y a eso le agregamos metronidazol para todos los anaerobios. Algunas guías, sobre todo Cenetec, la guía de práctica clínica, se me hace que se va como un poquito exagerado a meropenem o imipenem de inicio, sabemos que son carbapenémicos y que pues, realmente pues no en todos los centros hospitalarios lo tenemos y que hay ciertas indicaciones para ponerlos.
Las unidades de cuidados intensivos neonatales, como su nombre lo dice, pues tienen pacientes muy graves, tienen pacientes pues con muchas soluciones, con muchas bombas, con ventilador, con shalala. Si en nuestras UCINes o en nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales tenemos estas enterobacterias BLE positivas, BLE positiva quiere decir bacteria productora de beta-lactamasas de espectro extendido. Si tenemos de esas en nuestro hospital, sería cuestión de hablar con epidemiología y ahí sí estaría indicado el tratamiento con algún carbapenémico, con meropenem. ¿Sale? Pero si de entrada nosotros no tenemos un gran problema con las BLES, creo que cefepima-metronidazol puede ser una buena opción y si tenemos el gusto de tener piperacinetas o Bactama en nuestras unidades, también sería bastante bueno. Y si logramos aislar Cándida, que Cándida fuera el agente causal, pues una le va a ir muy mal a nuestro paciente, pero pues ahí sí echaríamos mano del antifúngico que tengamos. Principalmente sería anfotericina, porque hay varias cándidas que ya tienen resistencia intrínseca a fluconazol, pero si no contamos con anfotericina en nuestros centros hospitalarios, fluconazol pues como tratamiento paliativo. Este es un esquema que viene en las guías de Cenetec para que lo vayan viendo como con más determinación les puedo pasar la presentación sin ningún problema. Era lo que nosotros hablábamos de pseudomonas, las enterobacterias, las BLES, y por ejemplo, acá lo que viene diferente es que si tenemos involucro es raro, pero si llegamos a tener involucro de estafilococo aureus meticilino resistente, porque habitualmente no es un microorganismo que tengamos en la pancita, pero si llegara a estar, podríamos valorar el uso de vancomicina, sería pues lo único. Del tratamiento, la mitad de los pacientes van a evolucionar de manera favorable solo con tratamiento médico, no vamos a requerir tratamiento quirúrgico. Cuando ya tenemos casos avanzados, sí plantearse un tratamiento quirúrgico. Si tenemos neumoperitoneo, que es aire libre en nuestra radiografía, que obviamente pues, nos está hablando de perforación intestinal, ese ya va para cirugía. Abordajes quirúrgicos, actualmente tenemos dos, que sería el drenaje peritoneal o realizar una laparotomía exploratoria de emergencia. La laparotomía, la LAPE, lo que se hace pues es una exploración quirúrgica, se abre el intestino para explorar de manera completa dónde está la necrosis o dónde está la perforación y poderla reparar. Se va a resecar el intestino que esté necrótico, que no esté viable, y el intestino que solo se encuentre con isquemia y todavía no esté necrótico y tengamos intenciones de salvarlo, pues se puede cerrar y vuelve a pasar a un segundo tiempo quirúrgico a las 24 o 48 horas o antes si hay deterioro del paciente. Todo esto como para vigilar que ese intestino que ya está isquémico no se ponga necrótico y no se perfore, con el fin pues de evitar resecciones amplias. La decisión de hacer un estoma, que es pues sacar el intestino a través de la piel para que nuestro paciente pueda evacuar por ahí, o hacer la anastomosis primaria, que sería pues unir las dos terminales del intestino, pues eso sí va a depender de lo que el cirujano encuentre en el procedimiento quirúrgico y va a depender pues de varias cosas. Si nuestro paciente está estable hemodinámicamente o si va a necesitar que vuelva a pasar a cirugía. Eso sí va a ser dependiendo de los hallazgos y de la decisión que tome pues enteramente el cirujano. El drenaje peritoneal, lo que se hace es literal para tratar de descomprimir un poquito esa pancita, se pone una sonda como si fuera una paracentesis y se deja a derivación unos días. Ese drenaje peritoneal disminuye el riesgo de que nuestro paciente requiera una LAPE hasta en un 50%. Actualmente los estudios, pues realmente no hay algo claro que diga que es más benéfico hacer drenaje peritoneal versus LAPE, se sigue pues estudiando. Y
El drenaje se puede considerar cuando hay alteración hemodinámica, ventilatoria y renal muy importante, que el paciente pues no pueda pasar a cirugía porque pues literal tenga alto riesgo de muerte, y el drenaje pues es un procedimiento que se puede hacer ahí en la usina, en la cama del paciente, se hace la asepsia, se coloca en la sonda y es como algo paliativo para descomprimir la pancita. Se utiliza cuando nuestro recién nacido pues tiene alto riesgo de muerte, se puede realizar ahí mismo y es una opción para prematuros que pesan menos de 1500 gramos, porque pues realmente para un cirujano pediatra pasar a un bebé que pesa 1,5 kilos, por más experimentado que sea, pues sí es muy, muy complicado, además de que requiere pues enfermeras especializadas, requiere anestesiólogos pediatras y todo. De hecho, hay una alta especialidad de cirugía pediátrica neonatal y para ellos pues también igual es como un poquito complicado pues pasarlos a quirófano. Si no mejora después de colocar este drenaje peritoneal, pues ni modo, va a la parotomía y hasta el 75% va a requerir la intervención quirúrgica. Obviamente, de pronóstico, la mortalidad va a ser inversamente proporcional al peso y a la edad gestacional. Entre más prematuro y entre más chiquito sea nuestro bebé, pues peor le va a ir. Y pues vamos a tener mayor riesgo de mortalidad cuando requerimos intervenciones quirúrgicas, cuando nuestro paciente pese menos de 1 kilo, hay mortalidad reportada hasta del 50%, o sea, la mitad de los pacientes pues se mueren. Hay muchas secuelas de la enterocolitis necrosante. La mitad desarrollan complicaciones posquirúrgicas tempranas. Estas complicaciones posquirúrgicas tempranas incluyen infecciones de herida quirúrgica, dehiscencia. Acuérdense que el intestino estaba muy friable, era un tejido que estaba isquémico, que estaba necrótico, no era un tejido sano, entonces pues realmente pues a la hora de unirlo y pegarlo, pues no pega como muy bien, entonces el riesgo de que se hagan licencias es muy grande. Había tanta inflamación y tanta distensión abdominal que nuestros pacientes pueden tener síndrome compartimental a nivel abdominal. Y si el cirujano decide hacer un estoma, pues también puede haber complicaciones en ese estoma. Principalmente lo que les pasa es que se necrosan. Hasta el 20% de nuestros pacientes, si requieren procedimiento quirúrgico, van a formar bridas postquirúrgicas y más adelante, si nosotros llegamos a ver a ese paciente cuando sea lactante o cuando sea preescolar y viene con ese antecedente de que tuvo enterocolitis necrosante, que requirió tratamiento quirúrgico, viene con distensión abdominal, con muchos vómitos biliares, verdes como chícharo, pues hay que estar muy pendiente que nuestro paciente pudo haber formado heridas postquirúrgicas, que hasta el 20% de los pacientes pues la forman. Y si a la hora de hacer el procedimiento quirúrgico tuvieron que resecar mucho intestino, mucho tejido necrótico, pues realmente nuestro paciente puede quedar con síndrome de intestino corto. Hay veces que, bueno, a mí me tocó en el Federico Gómez que salían los bebés y el cirujano te decía, ¿sabes qué? Todo era un desastre, todo era necrótico y le dejamos 5 centímetros de intestino del ángulo de Treitz. Y realmente pues tener un paciente con síndrome de intestino corto pues es muy complicado porque pues le estamos quitando todo ese, pues todo ese intestino para la absorción y la adecuada digestión de los alimentos. Entonces realmente pues son pacientes muy complicados de manejar que realmente necesitan pues un abordaje multidisciplinario con los gastroenterólogos, con los cirujanos y todo, porque son pacientes que van a depender de nutrición parenteral. También hay otras secuelas, además de todo lo abdominal. Son pacientes que se ha visto que tenemos alteraciones del neurodesarrollo, problemas del comportamiento. También se ha reportado falla de crecimiento, fallas de medro, alteraciones motores y retrasos cognitivos. También todo está aunado, pues que la mayoría son pacientes pues prematuros. En cuanto a la prevención, lactancia materna, entre más rápido le demos de comer a los bebecitos y si de preferencia se puede lactancia materna les va muchísimo mejor.
No hay beneficios en retrasar la alimentación para disminuir la presentación, diciendo, ay, no le voy a dar de comer para que no le pase nada a esa pancita, ¿no? En realidad la lactancia materna, como ustedes saben, pues trae muchos beneficios, muchos probióticos, muchas inmunoglobulinas, muchos anticuerpos y pues nos puede ayudar para evitar presentar cuadros de enterocolitis necrosante. También se han hecho estudios valorando corticoides para madurar el intestino del feto, pero pues tampoco no han demostrado que disminuyan la incidencia de enterocolitis, entonces tampoco no se usa mucho. Otras cosas que se están estudiando son inmunoglobulina A, eritropoyetina recombinante, probióticos, prebióticos, pero tampoco no hay eficacia comprobada. Las nuevas guías sí nos dicen que pudiéramos llegar a valorar en pacientes menores de 34 semanas o menores de 1500 el uso de probióticos, pero se tiene que valorar de manera individualizada y no es de uso rutinario. Y por favor, no dar antibióticos vía oral por tiempo indefinido solo para prevenir enterocolitis no sirve y puede ser dañino para nuestro paciente porque lo que nosotros queremos es que nuestro paciente se vaya colonizando de todas estas enterobacterias, de todos estos anaerobios, porque pues al fin de cuentas nuestro sistema gastrointestinal pues tiene que estar colonizado de bacterias que son benéficas para tener una buena salud digestiva. Entonces, si nosotros estamos dando antibióticos vía oral que estén barriendo todas esas bacterias, pues a la larga nuestro paciente pues va a tener muchas alteraciones y muchas complicaciones. El uso de antibióticos empíricos intravenosos prolongados en recién nacidos de bajo peso también pueden incrementar la posibilidad de enterocolitis necrosante. Entonces, siempre que estemos pasando visita en nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales, por favor, ser muy cuidadosos con los antibióticos, estar pendientes de cuántos días llevamos, porque me ha tocado que estamos pasando visita y, pues él es, no sé, el paciente de la cama 4 y tenemos tratamiento con meropenem vancomicina en su día 34. Y yo, ¿qué? 34 días de tratamiento antibiótico, o sea, no. Tratar de cortarlo y tratar de ver si realmente lo utiliza o no, porque además de presentar enterocolitis necrosante, pues estamos haciendo otros desastres. Entonces, por favor, usos prolongados de antibióticos más de 21 días, no. Es todo por mi parte. Les dejo mis datos. Ahí está mi correo electrónico, mi celular y si algún día tienen pues alguna duda o quisieran contactarse conmigo, pues adelante. No sé si existe alguna pregunta. Muy bien, doctora, muchas gracias. Mire, yo creo que sí, a mí me parece la charla muy adecuada. Hay algo que me llama la atención, que precisamente para los médicos en el primer nivel de atención, las enfermeras que están también en contacto con los pacientitos, nos llegan este tipo de pacientitos con una distensión, así como lo dijo, recién nacidos, y que la mayoría de las ocasiones nosotros a primera instancia decimos, no se preocupe, es el cólico del recién nacido. Clásico que nosotros así lo vemos y clásico que así lo manejamos y la más le mandamos sus gotitas y ahí nos vamos. Y yo creo que esto es, como usted lo dijo, es de verdad poner atención en nuestros pacientitos para darles una adecuada asistencia y manejo. Porque esto desafortunadamente, como usted lo dijo, avanza en horas, ¿sí? Y bueno, después ya a veces en el hospital ya tampoco tienen mucho que hacer. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención este tipo de características, porque sí debemos, siempre he dicho que debemos de ver a nuestros pacientes y en muchas ocasiones que me ha tocado ser exponente, les digo, vean a sus pacientes como si fueran su papá, su mamá, su novia, su esposa, su hijo, para que veamos realmente cómo queremos que atiendan a nuestra familia para que nosotros podamos atender a nuestros pacientes. Y ver a un niño así, tan inquieto, distendido, pues si realmente creemos nosotros como médicos de primer nivel, como enfermeras de primer nivel, que tenemos este tipo de pacientitos tan inquietos, tan distendidos,
pues canalizarlos mejor al hospital y no quedarnos nosotros con esa responsabilidad de no haber manejado adecuadamente a nuestro paciente. Entonces, también se habla, ¿sí? De que les debemos en un momento dado de quitar la alimentación, ¿sí? Sobre todo lo que usted mencionó, la leche que no es materna, que es muy importante nosotros poderlo manejar. No sé si usted nos pueda orientar un poquito más en esto, doctora. Cuando está el cuadro, bueno, primero retomando lo que dijo, creo que es muy importante. Sí nos puede llegar un bebé con un cólico de lactante, pero es un bebé que pues a grandes rasgos se ve bien, un poquito molesto y un poquito distendido y todo, pero si nosotros no estamos viendo bien al paciente, se ve grisáceo, se ve muy distendido, se ve muy irritable, siempre canalizarlo. Datos de alarma, fiebre, evacuaciones sanguinolientas y cambio de coloración en la pancita, siempre mejor canalizarlo a hospital de segundo nivel, hospital de tercer nivel que tengamos más cercano. Y en cuanto a la otra pregunta, cuando está el episodio agudo de la enterocolitis, de preferencia sí dejarlo en ayuno, en lo que resuelve la pancita, en lo que vemos si es quirúrgico o no, y a la hora de reiniciarle, ya que nuestro paciente mejore las condiciones abdominales y a la hora de reiniciarle la leche, de preferencia que sea leche materna y si no, pues realmente con lo que contemos. Hay muchos centros hospitalarios donde se van como un poquito más lentos y dicen, pues mejor nos vamos con fórmula extensamente hidrolizada, ¿no? Estas fórmulas que vienen como un poquito más digeridas para evitar que el intestino del bebé sufra tanto, pero en realidad, pues la indicación podría ser fórmula de inicio, pero pues como a microestimulación, a micro goteo, no zumbarle una onza porque uno no la va a vomitar y dos, pues va a sufrir la pancita. Si no tenemos leche materna, algunos centros hospitalarios recomiendan eso, fórmulas extensamente hidrolizadas, que son fórmulas más digeridas, y si no tenemos de esa, le podemos dar fórmula de inicio, nada más que pues un poquito con estimulación y con precaución. ¿Nos, pod ¿Nos podría hacer un poquito de hincapié en cuanto a lo que es el diagnóstico más fácil para nuestros pacientitos, hacer un diagnóstico más sencillo con alguna situación específica? Sí, por ejemplo, ustedes que son el primer nivel de contacto cuando llega el paciente, acordarnos de los factores de riesgo. Un recién nacido que fue a término sí nos puede hacer enterocolitis necrosante, pero es un poco más raro. Pero si llega nuestra mamá y nos viene con la historia de que nació un poquito antes de tiempo, pues es que me nació de 32 semanas, me nació de 34, ahí poquito rojo de dato de alarma. No, oiga, es que estuvo hospitalizado unos 2 días y lo tuvieron que transfundir. Ahí otro dato de alarma. Y no sé si nos llega como a la tercera semana, ¿sabe qué? No lo veo. Siempre es muy importante confiar en las mamás. Si las mamás no ven bien al bebé, ahí hay que hacerles caso porque las mamás son las que saben. Si la mamá dice, ¿sabe que no lo veo bien? Tenerlo muy en cuenta. Ya me hizo fiebre, ya la pancita está muy distendida, ya está morada, me está haciendo popó con sangre. Eh, Todo eso son datos de alarma y para canalizar. Si tenemos radiografías en nuestros centros, también es muy importante tomarlas para ver esas imágenes pues, características del edema tan importante y de esa imagen de neumoperitoneo que es patognomónica de enterocolitis. Y ya con eso tenemos para hacer el diagnóstico y mandarlo a donde sea pertinente. Sí, claro. Tener unas caritas como la que nos pone en la diapositiva, eso es lo mejor. Sí. Sí. Bueno, no sé si los compañeros que están participando en el evento tengan alguna otra pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Recuerden, debemos de aprovechar la posición y realmente el conocimiento
que quiere compartir la doctora con nosotros. Así es de que si hay preguntas, comentarios, adelante con mucho gusto. Recuerden que esto debemos de aprovecharlo siempre. Nosotros siempre que tengamos a un pacientito enfrente de nosotros, debemos de saber, ¿sí?, manejarlo adecuadamente. Entonces es importante que nosotros lo hagamos, por favor. De ¿Sí? todos modos, si tienen alguna duda, ahí está mi contacto, mi correo electrónico, mi celular y no hay ningún problema. Yo con la mejor disposición. Nos preguntan aquí que si, una pregunta más es que nos dicen que si en el embarazo se puede saber si va a haber enterocolitis o hay enterocolitis. No hay forma porque en realidad es una patología que se desarrolla después de que nace el bebé. No hay forma. O sea, lo que podríamos saber en el embarazo con los nuevos ultrasonidos es si trajera alguna malformación, alguna malrotación, alguna atresia, alguna gastrosquisis y todo eso, pero eso es muy diferente a enterocolitis necrosante. Sí, esta es una patología totalmente que se presenta después de que el bebé nace. Sí, claro. Bueno, yo tuve la experiencia desafortunada de que he trabajado en la Secretaría de Salud lo que son mortalidad infantil. Y aquí fue donde yo me di cuenta precisamente de que, pues con mucha frecuencia veía yo los certificados de defunción con el diagnóstico de enterocolitis necrosante. Por eso a mí me llamaba la atención porque además, pues se tiene clasificado como una enfermedad diarreica y esto no es eso, ¿no? O sea, no se podía discutir un caso de este tipo cuando no era una enfermedad diarreica aguda. Entonces, pues a mí me llamaba mucho la atención y con tristeza veo que sigue, como usted lo mencionó, sigue siendo una patología que se presenta con mucha frecuencia y que desafortunadamente la mayoría de estos pacientitos pues fallecen por no haber tenido la atención adecuada. Así es. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario más? Pues adelante, nosotros invitamos a nuestros compañeros que están dentro del evento, pues nos hagan sus preguntas. Ya recuerden, puede ser en el cuadro de nuestra pantalla, en la parte de abajo dice preguntas y respuestas, hay otra que dice chat, también ahí podemos hacer las preguntas. Ay. No, no se preocupe. Ah, De todas maneras, doctora, parece que no hay más preguntas. sí, Quiero nuevamente agradecer su participación, su apoyo como profesionista y como le dije desde hace 2 días, estamos haciendo un triángulo, ¿sí? Usted en Chihuahua, me da mucho gusto ver gente dinámica, joven, como usted, que tienen esa facilidad y que realmente queremos compartir conocimientos, destrezas, que no es fácil, ¿sí? Y menos, pues ahora con la tecnología, bueno, tenemos afortunadamente este triángulo, usted en Chihuahua, yo en el estado de Hidalgo y el ingeniero en la Ciudad de México. Así es muy de que bien. si no hay más preguntas, de verdad, doctora Asia Castro Pérez, le agradezco valiosamente su participación, ¿sí? Hay aquí nada más felicitaciones, ¿eh? Varias felicitaciones para Muchas usted. gracias. Bueno, Este, y realmente, bueno, pues agradezco, espero poder compartir con usted en otra ocasión, sí, yo ¿sí? encantada si los puedo apoyar con alguna otra clase, ya sea de pediatría o de infectología, yo encantada. Muchas gracias, doctora. Listo, muchísimas gracias, hasta luego y mucho gusto. Hasta luego, doctora. Muchas gracias a todos.